Salmo 145. Así dice la palabra del Señor. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Aleluya. ¿Cuántos vienen a alabarle eternamente y para siempre? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y encomendarnos al autor de estas escrituras primeramente. Vamos a inclinar nuestros rostros. Amoroso y buen Padre Celestial, Padre, aquí estamos reunidos nuevamente, mi Señor, agradecidos porque has alimentado estos cuerpos, los has guardado, mi Señor, nos has dado salud, mi Señor Jesucristo. Y Padre, ahora hemos venido por una doble porción de ese precioso Espíritu Santo, mi Señor, y hemos venido a escuchar más de tu palabra, mi Señor. Gracias, mi Señor Jesucristo, porque nos permites este gozo y este compañerismo, esta comunión de estar cerca de ti, mi Señor. Ahora, Padre, disponemos a alabar tu santo nombre, mi Señor. Permite que lo hagamos con inteligencia, mi Señor. Sí, amén. Y no dejemos, mi Señor, que tu nombre no sea alabado en esta tarde, mi Señor. Si hubiere algún espíritu contrario en tu palabra, de cansancio, mis hermanos, mi Señor, lo reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo y ponemos unos cuerpos libres para adorarte, mi Señor. En el precioso y glorioso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Vamos, ahora sí me sujeté a escribir las notas de los... Vamos a abrir la página 65 del himnario. Gloria a Dios. Noé en las aguas, vamos a entonar esta preciosa alabanza. Aleluya. Página 65, hermanos. Gloria a Dios. Noé en las aguas, muchos días pasó. Problemas del tubo, pero no del Señor. Dios me dio su señal.
se cierra. Pueden tomar su lugar, hermano. Israel regresará. Tiempo de prepararnos y recibir el sello del gran rapto. Sucederá la ciencia está al pendiente de los planetas. Porque una línea ellos pueden atravesar para dar la bienvenida a una novia que se marcha de regreso. Luego, ¡oh Señor! ¡Oh Señor! Dame la experiencia con el fuego del poder transformador y vestirme de ropas celestiales para ir con los santos. ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Dame la experiencia con el fuego del poder transformador y vestirme de ropas celestiales para ir con los santos de mi día más glorioso nos espera cuando venga esta gran manifestación. Fuimos escogidos desde el principio para la alabanza del Dios de amor. En el cielo ya está todo preparado, ya está todo preparado. La mesa de miles de niñas Él te está esperando, Él ayudará con lágrimas por siempre, prometidas. Oh Señor, mi hermano, oh Señor, dame la experiencia con el fuego del poder transformador y vestirme de ropas celestiales para ir con los santos de eternidad. Oh Señor, dame la experiencia con el fuego del poder transformador y vestirme de ropas celestiales para ir con los santos de eternidad. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí tenemos unas peticiones, hermanos. Vamos a darle paso primero a la alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Queremos pasar a entonar una alabanza para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, el hermano Jael y Efraín. Gloria a Dios. Nadie como Aleluya. Cristo. No hay nadie como Él. Gloria a Dios. No hay nadie como Cristo. No hay nadie como Él. Amén. Busqué y no encontré. Por todos lados y no encontré. Corrí y no encontré. No hay nadie como Él. Amén. Nadie como Cristo. Gloria a Dios. Nadie como Él. No hay nadie como Cristo. No hay nadie como Él. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí hay un testimonio de nuestra amada Lorena. Gloria a Dios.
bendiciones. Puede pasar. Tiene buena bola, ¿no? Dios le bendiga, tengo muy buena. Dios le bendiga. Dios les bendiga a todos. Casi no me paro porque me da vergüenza, pero. Dios la bendiga. Yo le doy gracias al Señor porque nos ha ayudado y nos ha ayudado a seguir adelante. Una de las cosas que pues, Dios nos ha fortalecido y estamos aquí. Y también que nos dé la vida y la salud porque estamos bien. Y por eso le doy gracias a Dios. Pero también quiero agradecer al Señor que nos llevó con bien a Tepic. Nos fuimos en una camioneta que realmente nos sirve. Pero no teníamos el plan de irnos ahí en esa camioneta y yo dije, bueno, o sea, Señor, ¿qué quieres? Nos quedamos, ya. Yo decía dentro de mí que no, pues váyanse ustedes, y yo le decía a mi esposo, dije, pues váyanse ustedes, le dije, nomás los varones, se van a buscar, hermano Adam, y pues si llegan bien. Y ella me dice, no, vámonos, ya están listos, dije, vámonos. Le dije, no, es que no vamos a llegar, le digo. Yo sé lo que tiene y el hermano Gabino está y yo dije, pues no sé qué tanto, pero duró mucho rato y ya le dijo, no, vamos aquí. Y el hermano Edgar, yo lo bendiga porque realmente fuimos con el hermano Eduardo a llevarlo a predicar al hermano, bueno, todos nos fuimos para allá. Y el hermano Edgar supo de la situación y pues se regresó para acá con nosotros. Y nos acompañó todo el camino. Y yo le doy gracias a Dios porque, pues, no sé, o sea, Dios pone siempre ángeles alrededor de nosotros. Amén. ¿No? Y él dijo, no, nos los esperamos. Y los esperamos y pues nos fuimos, gracias a Dios nos fuimos todos y fuimos todos con bien. Las llantas nos sirven, nos servían, no son nada. La camioneta está mal, pues, pero pues Dios nos llevó con bien y nos trajo con bien, aquí estamos. Amén. Y eso le agradezco mucho al Señor que no nos haya pasado nada y que estemos aquí de regreso. Esa es una gran bendición. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hay una petición de oración. Vamos a ponernos de pie para orar por nuestro hermano. Dios les bendiga. Pido de las oraciones de los santos para la salud de la hermana, que el Señor Jesucristo le dé su total sanidad. ¿Está la hermana? Vamos a hacer una oración por ella desde aquí, cada uno. Amén. Vamos a levantar nuestras manos para poner nuestra fe en que nuestra hermana Blanca será sanada en esta tarde. Sí, amén. El Señor me plazca. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermano. Poderoso Padre Celestial, mi Señor Jesucristo, Padre, en esta tarde venimos clamando a tu nombre, mi Señor, y el motivo es la sanidad de nuestra hermana, mi Señor Jesucristo. Padre, tú ya habiendo dado esa sanidad en la cruz del Calvario, mi Señor, Padre, te pedimos de ella para nuestra hermana, mi Señor, que pongas bálsamo en ese corazón, mi Señor, y le des la sanidad que ese cuerpo necesita, mi Señor. Sabemos, mi Señor, que estos son cuerpos fallos, pero nos espera un cuerpo glorificado, mi Señor. Te pedimos por esa sanidad en el precioso nombre del Señor Jesucristo, mi Señor. Te agradecemos por la vida de nuestra hermana, mi Señor Jesucristo. Padre, ahora te pedimos por la liberación de este cuerpo en el santo nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hacer una oración porque me va a traer la palabra, ¿no? Bondadoso Padre Celestial, asimismo también te pedimos por nuestro hermano que nos compartirá este mensaje de esta tarde, mi Señor. Padre, sé tú hablando a tu pueblo, mi Señor. Gracias te damos, mi Señor, por este vaso que trajiste en esta tarde, mi Señor. Nos encomendamos en tus preciosas manos a escuchar tu santa palabra. Gracias por todo en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar esta preciosa alabanza perfecta, ella será. Página 129, hermanos, en red. 129. Vamos a entonar esta alabanza y otra y pasaremos a la palabra, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Las señales,
Vamos a entonar esta preciosa alabanza. Soy un milagro en la página 164, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Con esta alabanza damos paso a la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos son un milagro aquí en esta tarde? Aleluya. Toda noche que pudiera, en la sed del sol y la esperanza. Y no hay problema. No hay problema que pueda impedir el amor de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, me levantando un río para darle vida, ese río que emana al lado de Jesús. Habrá un milagro. Habrá un milagro dentro de mí, me levantando un río para darle vida, ese río que emana al lado de Jesús. Gloria a Dios. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida. Gloria a Dios. Aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía imposible. Gloria a Dios. Aquello que parecía no tener salida. Aquello que parecía
aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía terminal, pero Jesús cambió mi suerte, soy un milagro y estoy aquí. Soy un milagro y estoy aquí. Poderoso Dios, estamos aquí, Señor, porque somos un milagro. Amén. Aquello que parecía estar perdido, Señor, que no tenía sentido, aquello que parecía ya, Señor, como una basura, Señor, aquello que pues seguro nadie humanamente daría algo por uno, Señor. Tú has tomado, Señor, de lo que es nada, Señor, para hacernos llamados tus hijos. Padre, y te amamos. Por eso estamos en este lugar. Por eso mis hermanos están haciendo su esfuerzo, Señor, caminando, Señor, en tu palabra. Viniendo, Señor, aquí no solo a pasar un buen momento entre hermanos, sino con el deseo, Señor, de que tú nos hables. Amén. Padre, porque a manera que yo platico con ellos, Padre, y platicamos de tu palabra, encuentro, Señor, que en cada uno de nosotros hay un deseo, Señor, por hacer las cosas mejores, por caminar hacia lo mejor siempre, Padre, porque queremos agradarte, porque te amamos, porque, Señor, eres tú nuestro absoluto, eres quien gobierna nuestras vidas, eres lo mejor que nos pudo pasar, Señor, lo mejor que nos pudiste regalar. Ahora, Señor, agrádate, Señor, de este tu pueblo, Señor, perdona nuestras faltas, nuestros errores, Señor, no los tomes en cuenta, Señor. Sabemos que aún hay sangre en el propiciatorio y nos cubrimos con esa poderosa sangre, Señor. Oh, Señor, ahora confiadamente, Señor, podemos levantar nuestra voz hacia contigo, Señor, y pedirte, Señor, nos instruyas. Amén. Gracias por todo lo bondadoso que has sido con nosotros, gracias. Ahora toma estos labios, Padre, y cierra mi pensamiento, Señor, y ruego que tu Espíritu Santo, mismo que habló en la Escritura, mismo que habló, Padre, en esta última edad, ese mismo Espíritu, Señor, porque es una promesa que ese Espíritu nos acompañaría, son las arras en las cuales, Señor, has empeñado tu palabra, Señor, de que no nos dejarías huérfanos ni solos hasta tu venida. Confiamos en que tú estás presente, Señor, en este lugar, Padre, y gracias por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Pueden tomar su lugar. Hermano Eduardo, ¿me prestas el celular? Sí, amén. Gloria a Dios. Bienvenidos todos, cada uno de nosotros, a la casa del Señor. Amén. Me siento muy contento, me siento muy bendecido de parte de Dios. Como bien decía la hermana Lorena, hemos visto la mano poderosa de Dios obrar en este viaje. A veces tiene que tener pues la humildad para saber si es Dios en el asunto o no es Dios en el asunto, porque el diablo puede levantar muchas adversidades para oponerse a la obra de Dios, porque él lo que no quiere es ser descubierto, lo que él no quiere es que su pueblo sea fortalecido, y debe uno saber cuándo es Dios y cuándo es el enemigo. Si no es Dios en el asunto, entonces no podemos culparlo, ¿verdad?, a Satanás, ¿verdad? Tiene uno que saber que es Dios. Y sí, pusimos en oración el asunto, hermanos, que fue de gran bendición el haber ido allá a la reunión. Son tiempos buenos, entra uno desde muy temprano, desde las 8 está uno ahí, hasta ya casi 12 horas dura uno por ahí. Entonces, nos gozamos, aprendemos
cada vez el Señor, yo creo que es el Señor acomodando todas las cosas, porque Dios está permitiendo que haya una unidad correcta entre puntos de vista. Dice el profeta que hagamos estas reuniones, dice por lo menos una vez al mes, dice, en donde habrá una doctrina mayor. Dice, algunos tendrán puntos de vista diferentes de una doctrina mayor, pero de todas formas caminen, avancen y hagan. Yo veo que ha habido un crecimiento, una madurez, porque cuando se quiere entrar un espíritu ahí de contienda, siempre el Espíritu de Dios viene y habla a través de sus instrumentos y pone la cosa en orden. Entonces, sin perder el objetivo, que es precisamente la edificación del cuerpo de Cristo. Hablaba hace un momento con nuestro hermano Toño Quesada y decía, Efesios 4:11 es tan real, pues es tan vivo, que sigue actuando en este tiempo, porque así le plació al Señor. Entonces, a través de los ministerios diversos que pueden encontrar en las reuniones, son reuniones ministeriales, no son pastorales. O sea, ahí puede ser un evangelista, un maestro, un pastor, un apóstol, y los que exponen son de diferentes ministerios. Entonces uno aprende mucho. Hoy bendiga a nuestra hermana Nora, a nuestro hermano Jorge, todos están aquí. Y bueno, hermano, pues solamente agradecer a cada uno de ustedes sus oraciones y sus apoyos para hacer posible esto. Es de gran bendición. Tuvimos la visita de nuestro hermano Sanders, allá de Dallas. También un hermano del sur que están interesados. Dijo el hermano que hay otros países de los países del sur que quieren asistir a las reuniones que se hacen aquí, y solamente estaban pidiendo como autorización si podían participar de las reuniones. Digo que hay hermanos de Perú, hay hermanos de Colombia, hay hermanos de Ecuador que quieren venir. Hoy estuvo un hermano de Colombia, y bueno, que el Señor dijo el profeta que si el diablo estaba haciendo su concilio ecuménico allá, dijo, el mensaje de tiempo de unión y señal, dice el profeta, también Dios une a los suyos, porque si hay una unidad, hay algo correcto. Siempre para que pueda haber un dólar falso, y si usted ha visto puros falsos, o usted ha visto puros ministerios falsos, o que cada quien hace lo que le da su gana, debe haber un verdadero, porque no puede haber muchos falsos sin que haya uno verdadero. Para que haya una copia, tiene que ser algo original. Entonces, yo veo que es el Señor trabajando, es el Señor en el tiempo del fin, haciendo lo que el Señor sabe hacer de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, tiempo de unión y señal. Usted sí ha leído ese mensaje, lo hemos predicado aquí, y también no solo habla de allá del concilio, sino también habla de que los suyos se unen. Vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos al libro de Tito, la epístola, donde Pablo está hablando a Tito. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 1. Podemos ponernos de pie para leer esta escritura. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre y gloria. Dice la escritura, vamos a leer solamente un versículo y después seguimos leyendo para que tome su lugar. Dice la escritura, verso 5: por esta causa te dejé en Creta, está hablándole Pablo a Tito, el apóstol San Pablo, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad.
así como yo te mandé. Puedes tomar su lugar, hermano, ya hicimos una oración. Gloria a Dios. Vamos ahora, acompáñenme. Vamos a leer, vamos a abrir en Timoteo, hermano. Capítulo 3. Me gustaría dar continuidad a lo que hemos estado hablando, hermano, para poder llegar a algo. Pero es necesario que cada cosa se toque y se tenga una plena conciencia de lo que se hace o de lo que se está diciendo para saber de qué estamos hablando, ¿no? Primera, hermano. Sí, primera de Timoteo, capítulo 3. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos. Usted recuerda, hermanos, hemos estado hablando y hemos estado, terminamos o hablamos de la soberanía de la iglesia, lo que era la soberanía de la iglesia. Yo creo que no es la primera vez que hablamos esto, y yo creo que a cada uno nos queda claro lo que es la soberanía de la iglesia. Hablamos también de los oficios y hablamos también de los ministerios, ¿verdad? Hablábamos de un quinto ministerio que tiene sus características cada uno, pero también hablábamos de los oficios que se dan en una iglesia, que esos son votados, se asignan en una iglesia, que son votados por la soberanía de la iglesia a través de los votos contables, los votos válidos para poder escoger a los oficios, los oficiales. Cuando usted declara oficial a algo, hace algo que sea oficial, usted está reconociendo y está dando una facultad de algo, lo veíamos, usted está delegando una autoridad. Por eso decíamos que de los ministerios, el único que funge también como ministerio y como oficio es el del pastor, ¿verdad? Porque ese sí se vota, la iglesia debe de escoger, elegir a su pastor y tiene que ser por la votación. Hablábamos de todo esto, vamos a ir tocando poco a poco. Ya la soberanía, vamos a dejarlo ahí, podemos profundizar más en la soberanía, pero creo que lo entendimos, lo que es la soberanía de la iglesia, en los cuales también les dije sus derechos, sus compromisos o sus obligaciones como parte de una iglesia local. Y también les pedí también que fueran muy maduros al momento de que usted se le da el poder de tomar una decisión o asignar un voto, tiene que ser bajo la dirección del Espíritu Santo, porque una iglesia que no es espiritual toma decisiones equivocadas que después traen consecuencias también, repercuten en el crecimiento mismo de la iglesia. Bueno, avanzando un poquito, hermano, y entrando a los oficios, que vamos a entrar en los oficios. El primer oficio que nuestro profeta, de acuerdo a la doctrina que nosotros tomamos como nuestro postre y amarre, porque es escritural, los oficios que nuestro hermano Branham menciona en los oficios es el de el pastor. Y vamos a entrar un poquito a lo que es ese oficio y lo que es el ministerio del pastor. Ahora, la escritura nos dice, en la escritura que leímos, vamos a tomar esto que les acabo de decir, Timoteo, el capítulo 3, porque, hermano, en la iglesia, en la escritura, tanto para el obispo como para el diácono, hermano, tienen unos requisitos, porque la escritura dice: el que anhela obispado, buena obra desea, ¿verdad? Es bueno desear ese obispado. Dice, mas es necesario que el obispo, ¿verdad?, sea y empiece a dar las características o los requisitos para poder fungir como tal. Ciertamente, como decía nuestro hermano, ¿verdad?, pues alguien cuando trae eso, hermano, ya de por sí los dones y los llamamientos son sin arrepentimientos, y los dones Dios los da.
son irrevocables los dones. Pero para poder ejercer en un lugar, hermano, tiene uno que tener mucho cuidado con eso. Y la Escritura nos los menciona, la Escritura nos los dice, vamos a leerlos, porque usted debe de mirar, usted como parte de una iglesia, debe de mirar estos requisitos y debe de ver por el mensaje también cuáles son los requisitos que un pastor debe de tener, que un diácono debe de tener, escriturales, porque tenemos que llegar a eso, ¿verdad? A la palabra. El profeta siempre nos regresa a la palabra. El mensaje no es un tercer testamento, el mensaje es la revelación de la palabra de Dios. Amén. Para poder entender la palabra de Dios. Por eso es que Dios, Él a través de la unción del Espíritu Santo toma a un cuerpo, un hombre, porque tiene que arreglar las cosas antes de la venida. Así lo dice la Escritura, veíamos en Malaquías, en el capítulo 4, que todo tiene que ser restaurado. Se ha estado tocando, decía nuestro hermano Antonio, dice, se fija, hermano, que lo que el hermano Edgar nos dijo, ya lo habíamos estado hablando, platicando. Le dije, sí, hermano. Incluso el día que fuimos con el hermano Eduardo ahí al Carmen, la predicación del hermano Edgar, hermano, fue prácticamente una que días atrás habíamos tenido, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero cuando hablamos de Tesalonicenses, de la voz de aclamación, la voz de arcángel y trompeta de Dios. Exactamente, hermano, de la misma, haga de cuenta que la predicación que se estaba escuchando era lo mismo que aquí se había predicado, hermano. Yo me gozaba porque dije, gloria a Dios, estamos en una misma sintonía. Si anduviéramos nosotros metidos en otros asuntos, hermano, y viéramos el poder de Dios obrar de otra manera, estaríamos como asustados, estamos medio fuera de lugar, ¿no? Estamos corriendo para un lado cuando para acá va la dirección. Pero estas cosas, hermano, a mí me satisfacen espiritualmente porque creo que es Dios en su pueblo. Amén. Y Dios dándonos lo que necesitamos. Aquí está nuestra hermana Liz, ahorita no están nuestros hermanos Torres, la hermana Jackie también estaban y prácticamente saben que esto es verdad, lo que se predicó. Yo las volteaba a ver porque decía ellos, esto que está hablando el hermano deben tenerlo ya ahí en sus notitas y deben ver que es la misma forma que su pastor les estaba hablando. Entonces nos gozamos por eso, hermano. Entonces la Escritura dice, requisitos de los obispos, dice en esta versión. Déjenme ver si puedo abrir la otra porque hay unas palabras que vienen un poco más claras. ¿Qué libro dije? ¿Tesalonicenses? No. Primera de Timoteo 3. Capítulo 3, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues te vaya lo siguiendo ahí como su versión dice. Dice la Escritura, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. ¿Verdad? Esto está hablando más específicamente al pastor. Aunque un obispo puede ser un ministro, es un anciano, es un ministro, ¿verdad? Pero está hablando aquí de uno que es una cabeza o es un líder de una iglesia. No hay muchos líderes, aunque hay muchos ministerios, y todos ocupan un puesto como ancianos o como obispos, pero aquí está hablando de uno que es el que lleva la dirección, vamos. La siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. Verso 2. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, porque decía nuestro hermano, ahí lamentablemente, decía el hermano Edgar ahora en la ministerial, me he dado cuenta, dice, uno como supervisor, dice, a veces uno antes de ordenar a alguien como un pastor, dice, uno tiene que supervisar realmente la vida de este varón. Uno tiene que meterse y preguntar a la familia, a ver, hermanitos, ¿cómo han visto a su papá? O sea, ¿cómo es su papá con ustedes, verdad? Porque si es un golpeador, es uno que pierde el control, hermano, de su casa, en un 2x3, hermano, pues definitivamente va a ser un golpeador en la iglesia.
Sí, y dice el hermano, yo me ha tocado, hermano, que de repente voy por ahí a la tienda de la esquina donde vive el pastor y pregunto, oiga, ¿conoce al hermano? No, pues sí, ¿y cómo lo ve, verdad? Dice, no, pues el hermano, mis respetos, él es una persona muy íntegra, es una persona muy respetuosa. Dice. A veces el hermano dice, en la calle, hermano, se dan cuenta si el hombre le grita a la esposa, si están de pleito o cómo está la cosa, dice, porque uno debe de saber sobre quién va a imponer las manos. No impongáis, dice la Escritura, con ligereza las manos, ¿verdad? O ordenar a algún ministro. Por eso es que dice la Escritura que debe ser un hombre que lleve una vida intachable. Y luego dice, debe tener control propio. Un pastor, hermano, yo me gozaba porque dice, estaba platicando con el anciano, con respeto lo digo, porque tiene 30 años, me parece, como pastor, el hermano Roberto, que venía con el hermano Edgar. 20 y tantos años o 30 como pastor, nos mencionaba. Y decía la hermana, a su esposa, hermano, yo me gozaba porque decía la hermana, mire, hermano, yo a veces le digo a él, dije, ay, si yo fuera el pastor, ya hubiera agarrado a las jovencitas y les habría puesto una zarandeada. Si yo fuera el pastor, ya hubiera ido con tal familia o con tal hermano y le hubiera dicho tantas cosas. Si yo fuera el pastor, y empezaba la hermana a platicarme, dice, ¿por qué? Y yo lo veo a él bien paciente, dice. Él ve y tiene paciencia y luego va y se arrima así platicando muy tranquilo, dicen. Porque, hermano, el pastor debe tener dominio propio. Debe de tener un control, hermano. No dejarse llevar por los impulsos. A veces, hermano, el impulso nos traiciona porque el dejarte llevar por un impulso, lo vemos hasta en el matrimonio, hermano. Quienes son impulsivos, hermano, cometemos errores. Cada palabra que hablamos, hermano, porque ya enojados, hermano, decimos hasta lo que no debemos de decir. Y decimos cosas que después nos arrepentimos de haber dicho, que no debe de ser así de esa manera. Entonces hay que tener un control, hay que tener un dominio propio, hay que bajarle, ¿verdad? 2 rayitas. Dice, vivir sabiamente y tener una buena reputación. ¿Cómo dice Carmen? Irreprensible marido es una mujer sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Está hablando de las características o requisitos, vamos a ponerle así, pero más bien son características, hermano, en un pastor. No ocupa realmente llenar requisitos el pastor porque todo esto lo trae ya por naturaleza. Tener una buena reputación. Luego dice, en esta versión dice, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. O sea, no que va a caer tal hermano. Hermano, gracias a Dios, y los hermanos me han dicho, hermano, estuvimos muy a gusto en su casa. Porque a veces, hermano, como los trata, hermano, se percibe, hermano. Usted sabe, hermano, cuando va y se queda en una casa, siente cuando es rechazado. Un hermano me dijo, hermano, ¿usted cree, hermano, van y me apagan el ventilador porque estoy gastando mucha luz? Entonces, hermano, uno no debe ser una carga. Dice la Escritura, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Pásele, hermano, bienvenido, quédese, hermano, aquí, mire. Y los hermanos se sienten bien atendidos. A veces se quedan hasta un mes, ¿sabes? Me gusta que están aquí. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero tiene uno que tener esa naturaleza de hospedar, hermano. Sí. Cuando uno no es hospedador, hermano, está generando mal testimonio como pastor. Y mire, es una característica, es una cosa muy, muy difícil, porque yo les decía, cuando el tiempo de la pandemia, que les dije, ¿se acuerdan que les dije? Miren, hermanos, esta obra no es de Luis Gil, esta iglesia no es de Luis Gil, o sea, Luis Gil no tiene que sustentar esta obra es del Señor, donde todos sustentamos esta iglesia. Entonces yo se acuerda que les dije, mire, si no tenemos para la renta, porque la pandemia se suspendieron servicios, tenía una familia o dos, y para la renta, hermano, estaba lo difícil. Entonces dije, si no tenemos para la renta, hermanos, ustedes dirán, hacemos los cultos en casa, nos vamos, los que seamos, 20, 30, 15, los que seamos, a una casa, en donde los niños, hermano, así como juegan aquí, hermano, a veces no se dan cuenta que hay bolas de rollo, los mojan, hermano, no sé cómo le harán los niños que hacen bolas, las mojan y las echan al bote, o cosas así. Haga de cuenta que lo que pasa aquí, lo hagan en su casa.
que pasan los niños corriendo y ya tumbaron una cosa, que ya tumbaron otra. Hermano, hay gente tan cuidadosa con sus muebles, hermano, que a veces si subes, si pones mal el pie, hermano, baja el pie, no, por favor, le encargo que baje un poquito el pie. Gracias a Dios, hermano, los hermanitos de aquí yo creo que se sienten con confianza y eso me gusta a mí, eso me agrada, ¿verdad? Que sean así. Pero dice la Escritura, con agrado deben recibir las visitas, porque no es una capacidad que no todos tenemos. Cuando ustedes les pregunté, dije, no, hermano, mejor díganos y damos lo que nos toca, hermano, pero que se siga haciendo aquí, porque la verdad que sí está un poco complicado. Pero bueno, me acuerdo que el hermano Ignacio, el hermano Nacho, una vez dijo, hermano, yo creo que un pastor, dice, tiene esa capacidad, dice, es como una prueba, dijo el hermano Nacho, que vayan a su casa, que estén entre su casa y los aguante a todos, hermano. Esa es una prueba de un pastor, porque hay pastores, hermano, que no dejan entrar a la casa. Su casa es, pareciera que nada más con cita, hermano, puedes ir, porque de otra manera, hasta allí, hermano, afuera, y de ahí te reciben y te preocupes, hermano, de ahí no hasta la puertita. Pero la Escritura dice, con agrado deben recibir visitas y huéspedes en su casa, y también debe tener la capacidad de enseñar. No es que él sea un maestro, pero sí tiene que tener una capacidad para enseñar, para poner unas bases, un fundamento de una doctrina, de lo que se cree, porque dijo el profeta que un pastor sin doctrina, pues no tiene nada, ¿verdad? Tiene que tener una doctrina. Verso 3, no debe emborracharse, ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos, ni amar el dinero. Santo. Estamos mirando los requisitos para un pastor. Debe dirigir bien a su propia familia, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, verso 5, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un anciano no debe de ser un nuevo creyente, porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. ¿Hasta qué verso dijimos? Sí, al 7, ¿verdad? ¿En qué vamos? 6. Ok. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él, para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. Ahora vamos a la escritura esta que leímos primero, ¿se acuerdan que era Tito? Tito, capítulo 1. Gloria a su nombre. Vamos a leer del 5 al 9. Dice requisitos de los ancianos y obispos, ¿verdad? Te dejé en la isla de Creta para que pudieras terminar nuestro trabajo ahí y nombrar ancianos en cada ciudad, tal como te lo indiqué. El anciano debe llevar una vida intachable, tenerle que ser fiel a su esposa y a sus hijos, deben ser creyentes que no tengan una reputación de ser desenfrenados ni rebeldes. Pues un anciano es un administrador de la casa de Dios y debe vivir de manera intachable. No debe ser arrogante, ni iracundo, ni emborracharse, ni ser violento, ni deshonesto con el dinero. Al contrario, debe recibir huéspedes en su casa con agrado y amar lo que es bueno. Debe vivir sabiamente y ser justo. Tiene que llevar una vida de devoción y disciplina. Debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó
Entonces podrá animar a los otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. ¿Recuerda usted que hablábamos también acerca, cuando hablábamos del mensajero en la edad de Éfeso, referente a Pablo, y que el profeta nos decía que así como Pablo fue el primer mensajero de la edad, dice, este debe ser el patrón para todos los demás? Sí, Y amén. no solo eso, dice, debe ser el modelo a seguir de todo ministro. Y mencionaba 3 cosas en las cuales era ser fiel a la palabra, ¿verdad? Ahora, el pastor, de acuerdo a lo que el mensajero nos habla en este libro de Conducta, Orden y Doctrina, yo creo que la mayoría tiene este libro. Sí, amén. Dice aquí en las primeras hojas del libro están los acuerdos del tabernáculo Branham, ¿verdad? Dice el pastor, gloria a Dios, él es el pastor del rebaño y la cabeza de la iglesia bajo Dios, a quien él directamente responde. Estamos hablando de los oficios de la iglesia, ¿verdad? Nomás que estamos tocando el primero, que es el del pastor. Él predicará solo la Biblia. Esto sabemos es de acuerdo a la doctrina del Nuevo Testamento. Si cualquier asunto presentado ante la Junta resulta un voto de empate, su voto será el que decide. Todos los miembros deberán mirar a él como su líder espiritual. El pastor será instituido o destituido por el voto de los miembros elegibles de la congregación, que son aquellos que asisten a la iglesia y apoyan con sus diezmos y ofrendas. Eso está en la primera página de este libro de Orden y Doctrina. Entonces el pastor es la cabeza de la iglesia bajo Dios, ¿verdad? El que él directamente responde. Ahora, dice, cualquier asunto, bueno, todos los miembros deberán mirar a él como su líder espiritual. Por eso es que es importante, y volvemos a repetir, y siempre lo vamos a decir, hermano, yo creo que el pastor, hermano, aprecia mucho cuando una persona está confiando en el pastor o en su líder. Porque es muy difícil, hermano, cuando hay personas que no confían en ti o que creen que estás haciendo las cosas mal y que ellos lo pueden hacer mejor o que lo están haciendo mejor. Definitivamente, hermano, el mensajero es bien claro y dice que si ahorita vamos a leer o después vamos a leer una cita donde él dice que si usted cree que su pastor no es lo suficientemente capaz para usted, dice, usted debería entonces mejor buscar otra iglesia. Porque usted debe de tener una confianza en su pastor como su líder espiritual, y la escritura dice como quienes han de dar cuenta de vuestras almas. Ahí mismo en Orden de la Iglesia, voy a estar leyendo, hermano, porque esto es de donde nosotros tomamos esto, no lo estamos inventando de algún lado, o no estamos haciendo a ver qué vamos a poner nosotros. Tenemos un mensaje y a ese mensaje debemos de pegarnos. Dice aquí en Orden de la Iglesia, página 1086. Vamos a leer del párrafo 11. Dice así la escritura: yo creo que la escritura enseña que irrevocables son los dones y el llamamiento, que cuando nacemos en este mundo somos enviados aquí con un propósito, eso es de Dios, y que antes de que llegamos a ser adultos, mientras aún somos niños, los dones de Dios que tenemos están en nosotros. Entonces, y solo la llenura del Espíritu Santo pone esos dones en operación. Pero los tenemos al principio, tales como maestros y apóstoles y profetas, y los dones de lengua y los nuevos dones espirituales, de acuerdo a 1 Corintios 12. Ahora, nosotros creemos que estos dones están en operación hoy y deberían de estar en cada iglesia local. Hablando de los dones, hermano, el profeta dice que es necesario que estos dones estén en la iglesia. Mire, hermano, los dones, hermano,
hermano, tienen que venir para advertirnos de algo, tienen que venir para mostrarnos algo, hermano, y no que sea algo que se guarde usted ahí, y luego cuando suceden las cosas, ya pasó. Yo recuerdo que hace un poco nos platicaba, no sé si estabas cuando platicó Benjamín un sueño que tuvo, en el cual decía que él soñó a mi mamá y junto con ella estaba mi tía Carmen, que acaba de partir ahora el jueves. Dios da los dones. Y hermanos, si viene un don aquí, deben de ser instruidos, porque el profeta habla también ahorita de las lenguas. Vamos a avanzar un poquito más, el tema no son los dones, después vamos a tocar los dones. Dice el mensajero, ahí mismo en el mismo mensaje, párrafo 48. Bueno, vamos a leer un poquito también. El párrafo 41 dice: nunca vayan ustedes a enorgullecerse, párrafo 41, al grado que ustedes saben más al respecto que su pastor o la iglesia en la cual ustedes están adorando. Si ustedes llegan a ese punto, entonces yo les aconsejaría a cada uno de ustedes, es lo que les estaba diciendo, que consigan otro lugar en donde puedan adorar, porque yo les estoy pidiendo al pastor que nunca permita nada fuera de orden de la Biblia y de la manera que nunca permita, de la manera en que lo hemos visto aquí en la iglesia. Ahora dice la siguiente cosa que sucederá será que si estas personas, este mensaje, hermano, es el de orden de la iglesia. Estoy tomando lo de orden de la iglesia que está en este libro. Dice, será que si estas personas que salen, repito, ahora, luego la siguiente cosa que sucederá será que si estas personas que tienen se salen de orden durante estos momentos, que un diácono o un mujer que esté lleno del Espíritu Santo y que tenga mucha gracia en su corazón, vaya a donde la persona reverentemente, como un padre, y los corrija de esa manera. Está hablando de los diáconos o los sugieres, porque aún para corregir, hermano, no debe de ser de una manera grosera. Amén. Y respetuosa, porque los servidores, hermano, son para la iglesia. Entonces dice que estén llenos del Espíritu Santo. Una vez, hermano, tuve la necesidad de decir, hermano, es que usted, hermano, no me está dando frutos o manifestaciones del Espíritu Santo, porque este caso se lo está llevando más su humanidad, lo está gobernando más su humanidad que el Espíritu Santo. A quien está juzgando, usted está en la misma condición que él, porque lo juzga de que no tiene el Espíritu Santo, pero usted, hermano, me está mostrando que tampoco usted lo tiene. Santo. Por eso es que los oficios, incluyendo el del diácono, hermano, a través de la votación del pueblo, deben ser hombres con el Espíritu Santo. Una persona con el Espíritu Santo tiene templanza, tiene paciencia. Y aunque tenga templanza y paciencia, si algo se está haciendo mal, debe corregir. Pero el profeta dice de qué manera debe de corregir. Dice, o el pastor, quien quiera que sea, pero sería más esencial que los diáconos lo hicieran, puesto que el pastor en ese momento, mientras estos servicios espirituales se están llevando a cabo, deberían de estar en el cuarto de oración o en alguna parte orando. Ahora, párrafo 47. Mientras el pastor viene a la plataforma, al venir el pastor a la plataforma, o sea aquí, a este lugar, dice, yo sugeriría aquí en el tabernáculo Branham que el pastor dirija a la congregación por lo menos en 1 o 2 cantos buenos. Cuando dice, cuando pasa la plataforma, cuando habla la palabra, dice, yo sugeriría aquí en el tabernáculo Branham que el pastor dirija a la congregación por lo menos en 1 o 2 cantos buenos. Porque hemos hallado que cuando demasiados están tratando de funcionar en la iglesia,
solo acarrea problemas. Yo sugeriría, como lo hice mientras estaba pastoreando en la iglesia, yo mismo dirigía los cantos y yo siento que sería muy bueno si el pastor lo hiciera él mismo. Y en todas las reuniones de oración, donde estén reunidos un grupo, una reunión de oración, el pastor debe estar en cada una. No debería de dejar que cualquier hombre dirija tales reuniones. O sea, el pastor debe tener un discernimiento para saber quién puede dirigir y quién no. Pues hemos hallado que cuando se desvían en doctrina y luego causan, lo traen de regreso a la iglesia, y muchas veces traen herejías y demás, que no pertenecen en la iglesia del Dios viviente. El pastor debería estar en todas las reuniones de oración y demás, donde haya una congregación o una reunión. Por eso hablábamos ahorita, hablando del ministerio apostólico, decíamos, bueno, es que los 4 ministerios son 5, pero el pastor funge como parte del ministerio quíntuple, pero es oficial de la iglesia, y siendo oficial de la iglesia, está sujeto a la iglesia. Pero todos los demás, el maestro, el evangelista, el apóstol, el profeta, todos los demás, hermanos, pueden salir, porque son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no solamente aquí hay cuerpo de Cristo, hay cuerpo de Cristo en otros lados. Por eso, ahora que estábamos en la reunión, el hermano que vimos, el hermano Nacho, el hermano Nacho, pues decía cuando estaba con los hermanos, y mire, hermano, él es mi pastor, porque él debe tener, aunque esté él allá en Puerto Vallarta o donde quiera que esté, cada ministerio debe tener un pastor. Si un evangelista se la pasa todo un mes en, vamos a decir, no sé, Oaxaca, debe tener un pastor. Aunque él esté allá y no esté viniendo regularmente aquí porque está en la misión o está en la obra, debe tener un pastor. Todos, el apóstol y cada uno de ellos que andan en campo, hermano, pueden salir. Pero el profeta está diciendo que en cada reunión de oración el pastor debe estar presente. O sea, yo no voy a andar, hermano, por allá aventándome viajes misioneros. Yo no puedo irme y dejar aquí la iglesia 15 días, 22 días, porque ando allá en el campo misionero. Yo soy pastor de un lugar. Tengo un oficio en este lugar, aquí debo de estar. Porque yo escucho pues cuando dicen, hermano, deberías de venir para acá, hermano, deberías de venir para acá, y lo hacen de buen corazón. Pero la verdad es que si yo voy, por ejemplo, con el hermano Samuel Malo, bueno, puedo ir un día que no haya servicio aquí, pero aquí tienen ya un pastor. ¿Yo qué asuntos voy a andar haciendo ahí? Yo no puedo ir a ordenar otras iglesias a otros lados, de ellos fuera del lugar, hermano. Yo no tengo ese ministerio. Si yo voy a querer tomar el control o el orden en otro lugar, no debo de hacerlo. Debo quedarme quieto. El profeta dice, el pastor debe de estar en todas las reuniones de oración que se hacen en la iglesia. Dice, pues hemos hallado que se desvían en la doctrina. Bueno, el pastor debería estar en todas las reuniones de oración y demás. El pastor nunca debería tomar partido en las reuniones diciendo que hay un grupo de esta manera y otro de esta manera. El pastor debería ponerse entre ambos e ir a ellos y hacer que se reconcilien inmediatamente. Y si él no puede reconciliarlos, que lleve a un diácono con él. Y si no escucha ni al pastor ni al diácono, entonces le debe decir a la iglesia. Y como dijo Jesús, tráiganos, y como dijo Jesús, ténganos por gentiles y publicanos, y todo lo que atares en la tierra, dijo Jesús, yo lo desataré en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Hablando de alguna persona que está haciendo algo malo, hermano, el pastor debe de ir con la persona y hablarlo, ¿verdad? Y decirle, mira hermano, mira hermana, corrígete en esta área. Te invito a que te corrijas en esta área, te invito a que hagamos las cosas bien, te invito a que pongamos estas cosas en orden. Dice, si no lo escuchan, hermano, si la persona quiere seguir en el error o quiere seguir pecando, hermano, ¿cómo deben de hacer de acuerdo a la escritura? Dice, entonces el pastor le habla al diácono, a ver, vente, vamos. Hermano, por eso es que es necesario, por eso estamos hablando de esto, porque en una iglesia establecida, hermano, debe de haber oficios funcionando. Debe de haber una persona que esté encargada de la tesorería.
Una persona en la cual dé cuentas a la iglesia de lo que se está moviendo. Debe de haber un diácono, porque cuando se llegue el momento de hablarle al diácono, ¿a quién le vamos a hablar? ¿Dónde hay un diácono para hablarle? Porque sí hay casos, hermanos, donde, hermano, uno habla las cosas y a veces no quieren hacer caso. Y es necesario llevarse a otra persona. Hermano, acuérdese cuando hablamos de lo de la carreta, ¿se acuerda que decíamos de la carretilla? ¿Verdad? A veces estamos en el pueblo y estamos bien a gusto ahí en nuestros lugares. Porque el pastor puede, usted échele ganas, hermano, usted puede, Dios está con usted. Voy a pasar por ahí, voy a pasar por el tronco, con una carreta, con una carretilla. Sí, pastor, dele, usted puede, Dios está con usted. Bueno, ahora voy a pasar con el tronco en la espalda, voy a pasar por el tronco también, con la carretilla, pero ahora va a ser tú arriba. Hermano, espérame, ahí ya va otra cosa. Porque cuando hablamos de iglesia, hermano, échele ganas, hermano, pastor, Dios le bendiga, Dios está con usted. Yo veo que Dios está con usted, hermano, y échele ganas. Pero cuando uno dice, a ver, véngase, hermano, súbase a la carretilla, vayamos juntos. A ver, hermano, ¿qué pasó? Busque a alguien que pueda, hermano, yo no puedo. Muy ocupado. Pero ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con el orden de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer con los oficios de la iglesia? Si están establecidos los oficios en la iglesia, deben ser para bendición y para el crecimiento del mismo pueblo. Ahora, el pastor le habla a un diácono y en amor va el pastor y el diácono con el hermanito o la hermanita y le dice, mire hermano, usted está haciendo mal, corríjalo. Porque ya cuando va con un hermanito, hermano, cuando está haciendo las cosas mal, se va a sentir avergonzado porque ya son dos los que saben del caso. Y luego, si dice el profeta, si no hace caso, entonces dígale, mira, de aquí a tal fecha, hermano, si no te corriges, te vamos a dar. El profeta, en el ¿Por qué no somos una denominación?, narra un caso de un pastor que juzgó a su propio hijo y lo entregó a Satanás. Y le dice, mire, yo le dije, el pastor, dice, el hermano fulanito tal, le dijo a su hijo, mira hijo, ya vine yo, ya vino el diácono conmigo, ahora de aquí a un mes, tal domingo, a tales horas, si no llegas, le vamos a decir a la iglesia. Porque cuando el error continúa, eso es lo que se debe de hacer. Hermanos, hay una situación aquí. Fulanito, sutanito o fulanitos están pasando por esta situación. Se hace público en la iglesia. Y ahí solamente ocurren dos cosas. O se acomodan o se van. Y ya dice, bueno, si no hacen caso, pues entonces lo que sigue, ¿verdad? Ténganlo por gentiles y publicanos y todo lo que atares en la tierra, dijo Jesús, yo lo ataré en los cielos, y lo que desatares en la tierra, yo lo desataré en los cielos. Ahora, cuando el pastor viene en la plataforma, que el pastor dirija entonces por lo menos uno o dos cantos y vaya directamente a la palabra. Y habla de los testimonios, que luego muchos testimonios echan a perder el servicio. Sí. Habla de los cantos especiales, muchos cantos especiales echan a perder el servicio. Amén. Dice, hay tiempo para esas largas, dice, no hay tiempo para esas largas reuniones de testimonios, que todos se levanten y tengan algo que decir. Eso no prospera en el tabernáculo brano. Pero aquí en la nuestra dice, solo causa confusión. He estado pastoreando aquí por algunos 20 y tantos años y he hallado que solo causa confusión. Si ustedes tienen un testimonio, denlo antes en la congregación del pueblo, mientras el Espíritu está bendiciendo y demás. O la verdadera forma de testificar no es en la iglesia, es allá en lugares oscuros. Permitan que la luz resplandezca donde está oscuro. Vayan a las tabernas, en diferentes lugares a donde el pecado y las cosas están amontonando. Entonces permitan que su luz resplandezca, ese es el lugar para hacerlo. Pero sin embargo, si el Señor los ha bendecido y les ha dado alguna gran bendición especial, o algo que ustedes le tienen que decir al pueblo, háganlo en el tiempo de otro servicio.
el previo, el preliminar, o cuando el Espíritu está bendiciendo y dando testimonios y revelaciones y lenguas e interpretaciones y demás en la adoración de los santos, antes de que la palabra de Dios esté siendo leída. Luego el pastor, después de dirigir este himno, dirigirá inmediatamente a la iglesia en una oración, y una oración congregacional, él mismo, mientras está parado en la plataforma, pidiéndole a los demás que inclinen su rostro. Párrafo 58. Y entonces el pastor predica cualquier cosa que el Espíritu Santo le ponga en su corazón, lo que él desee hacer, estando ahí parado. Pero la congregación solo ellos se pueden regocijar mientras él está predicando, por supuesto, o decir amén cuando viene la palabra. Pero en lo que se refiere a ponerse de pie y dar un mensaje en lenguas o interpretación mientras el Espíritu Santo está obrando a través del pastor, la Escritura condena eso. Y dice, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. El pastor entonces deberá llamarle la atención a este individuo y pedirles que sean reverentes, que se queden en su lugar. El pastor debe ser que tenga una forma de ser muy humilde, pero no demasiado humilde, sino que pueda ser como el Señor Jesucristo cuando vio que se estaba haciendo lo malo en la iglesia. Él trenzó unas cuerdas y los corrió fuera de la iglesia. Ahora, la iglesia de Dios es el juicio más alto, el pastor es el orden más alto en la iglesia, el anciano es lo más alto en la iglesia apostólica, aparte del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae su mensaje directamente al anciano y el anciano se lo da al pueblo. Mire, dice que debe ser una forma humilde, pero no demasiado humilde, ¿verdad? Que pueda corregir las deficiencias. A veces la gente, hermano, corre este error. A veces vemos que una hermana está haciendo lo malo y le decimos al pastor, esperando que el pastor pues la regañe y lo regañe. Y a veces, hermano, piensan los hermanos que como ven a la hermana igual o ven algo que sigue igual, dice, el pastor ni le dice nada. Hermano, mire, yo sé que a quienes me he dirigido saben que así es. Yo les he llamado la atención, pero no me gusta hacerlo de manera pública. Y pueden saber que es verdad, porque de otras formas yo les he dicho, hermana, esto está mal, hermano, esto está mal. Pero usar el púlpito, hermano, para dedicarle el sermón a alguien, hermano, humanamente, no me gusta hacer eso. No. Es como el papá que tiene a su hijo y está haciendo lo malo a su hijo y delante de todos los agarra a golpes. Eso genera un trauma en el niño y una rebeldía, porque en vez de arreglar la cosa, lo vuelve más rebelde. Cuando lo regaña públicamente, hermano, en él crean algo en él que lo hace más duro, lo hace más rebelde. Y hermano, de mi parte, hermano, créame que yo sí, hermano, he tenido que decirle a hermanitas, a hermanitos cosas duras que parten mi corazón, pero hay que decirlo y sí lo hago, hermano. Una vez le dije a un hermano, el hecho de que usted no me vea hacerlo, hermano, no quiere decir que no lo haga. ¿O quiere usted que lo lleve usted, hermano, para que vea cómo reprendo a los hermanos? No lo voy a hacer. No es un acto público. ¿Hasta cuándo va a ser público? Cuando lleve un diácono. Pero no es mi forma, hermano. Porque lo único que uno provoca, hermano, desde aquí, desde el frente, dedicarle un sermón al hermano Jorge, no hay nada en contra del hermano Jorge, pero si yo le dedico un mensaje al hermano Jorge, voy a estar tirando y tirando y tirando y tirando y tirando, lo único que voy a provocar en el hermano es dureza. Sí, mira. Lo único que decir, pues el hermano me está tire y tire, pues menos lo hago. Y así brincan las unciones en las personas. A veces han sido tan golpeadas, tan azotadas, que ya se ponen hasta una concha. Ya no entra nada. Sí, hombre. Y eso duele, hermano. Porque se ha creado algo en la persona y no es mi forma. Por eso digo, aquí cuando dice el profeta, debe de ser muy humilde, pero no demasiado humilde, que pueda ser como el Señor Jesucristo, hermano. Si usted no me ve que le jalo las orejas en ese momento a una persona,
no juzgue. Ajá. Porque varios aquí pueden dar testimonio de que sí les he dicho cosas de manera personal. Ahora avanzamos. Gloria a Dios. Dice en el párrafo 63, que vamos a... No digo nada, ¿verdad? Ya me acordé que ya me regañaron por decir ya vamos a terminar. Pero ya vieron que no soy el único que dice eso, ¿no? Es como que todos los predicadores decimos eso. Casi todos. Párrafo 63. Y ahora el pastor, al hermano, nuestro hermano Neville, en este momento recuerden, él es la cabeza total de la iglesia. El hermano Neville tiene el derecho de ejercer cualquier autoridad que el Espíritu Santo quiera. En otras palabras, cualquier cosa que el Espíritu Santo le diga que haga. Hermano, no me estoy dedicando esta predicación a mí, estamos hablando de los oficios de la iglesia, pero aquí está el pastor, ¿verdad? Por eso es que estamos hablando de esto. ¿Y de qué sirve, hermano? Para que si un día el hermano Luis Gil no está, hermano, usted sepa identificar las características de un pastor y no vaya a colocar un pastor que hermano, así sin saber lo que un pastor debe de ser. Mire, a veces bromeo con mi esposa, bueno, no bromeo en serio, ¿eh? Pero ella luego me regaña. Cuando yo le digo, mira, amiga, si tú enviudas pronto, no te que te cases, porque estás joven. Le digo, pero sí, lo que sí te voy a pedir, le digo, es que no vayas para atrás, de aquí para adelante. Como es tu esposo, para adelante, no para atrás. Entonces, en el amor de Cristo, como iglesia les digo, si el Señor me recoge y tiene que colocar un pastor, para atrás no, hermanos. De su pastor para adelante. Yo no digo que, o sea, hay muchos pastores y son por Dios, puestos por Dios. Pero por eso se está hablando de estas cosas, para que ustedes identifiquen la naturaleza de un pastor. Amén. Y no vayan a colocar a cualquiera de manera vapor o desesperados o lo que sea, hermano. Pues tú, pues quién, pues yo me aviento, hermano. Yo mero me la aviento, hermano. Pues véngase, hermano. Vamos a ponerlo de pastor, véngase. ¿Cuántos votan por él? No, pues todos votaron. Pues no había más. Ajá. Pónganlo, vamos echándole ganas aquí, hermano, pastor. Y luego el pastor, pues, como no es su naturaleza, va a andar golpeando al hermano Jorge. Disculpe que lo agarre del maestro, hermano, pero Dele. usted sabe. Duro. Va a andar golpeando al hermano Jorge, hermano, es que mira. ¿Por qué? Porque es un golpeador. Sí, amén. ¿Ven? Si ponemos un evangelista de pastor, hermano, mire, el evangelista, la naturaleza del evangelista es descubrir el pecado. Ajá. ¿Cómo lo va a describir? Es que adúlteros, fornicarios, rateros, ladrones, esto y lo otro. Y está pegue. Lo que él quiere es golpear, hermano, para que a la hora que suelte el evangelio, a la hora que aviente la cruz, a la hora que aviente el calvario, hermano, las almas sepan que han sido tan descubiertas en el pecado, que dicen, Señor, ¿y ahora qué hago? Ya me descubriste, ¿qué hago? Hermano, venga a los pies de Cristo. Aquí hay una solución. En la cruz hay perdón. Y entonces la iglesia viene para acá, para adelante. Eso es lo que hace un evangelista. Golpear, pero dar la solución también. Sí, Señor. Venga para acá. Pero si entonces va a poner usted un evangelista en su púlpito como pastor, pues aténgase a las consecuencias. Mucha unción. Eso sí, va a estar prendido, porque es una bola de fuego. No como Sí. el pastor que es muy bueno. A veces digo yo que soy tranquilo, pero en otros lugares que sí. ¿Me doy a entender? Sí, amén. Entonces, estudiemos esto, no tomemos a menos esto, porque si en un día tiene necesidad de colocar un pastor, debe usted saber, de acuerdo al mensaje, estamos hablando de acuerdo al mensaje, cómo es que usted debe de identificar a su pastor. Ahora dice, en la iglesia, él tiene derecho, estamos en el párrafo 63, si alguien lo está anotando. En la iglesia, él tiene el derecho de hacer cualquier cosa a la cual Dios lo dirija.
Él tiene el qué? El derecho, ¿va? Es su derecho. Él también tiene derecho sobre la junta de diáconos. Él puede cambiar la junta de diáconos de síndicos o al pianista o cualquier otro oficio en la iglesia que él desee cambiar, sintiéndose guiado por el Espíritu Santo a hacerlo. Y cualquier cosa que él haga, yo la reconoceré, ya que él, creo yo, es un hombre piadoso. Por eso es que es soberanía de la iglesia. Si usted cree que su pastor no puede usted delegarle esta confianza, arregle ese asunto. Porque él tiene, hermano, decía el hermano Edgar Cruz en la posición, hermano, ¿qué hacer? Le dijeron, cuando la mesa o la mesa directiva o la comité de la iglesia, de la organización de la iglesia, está pidiéndole al pastor que haga una cosa y el pastor quiere hacer otra. El hermano dijo, bueno, si conocer el caso, ¿verdad? Porque nadie dice, es mi pastor, se llama fulanito tal y está haciendo este error, está haciendo este error. El hermano saca el mensaje y dice, la mesa directiva no tiene ningún asunto que hacer con lo que el pastor decida hacer. Ajá. Amén. Porque, hermano, recordamos y leímos hace días atrás que la mesa directiva y diáconos estaban haciendo un movimiento para quitar el hermano negro. Sí. Entonces, aún todo debe ser consultado con el pastor. Cuando entremos al diaconado, cuando entremos con los síndicos, al tesorero, todo debe ser consultado con el pastor. Sí. Por eso es que es tanta la importancia, hermano, de que usted esté seguro de eso. Y en el amor de Cristo, yo siempre he dicho y lo digo con toda libertad, si usted no reconoce este ministerio, hermano, entonces reconozca el suyo. No queremos aquí gente a fuerza, ni queremos gente que esté solamente, ¿no? Una vez dije así, por lástima, ¿verdad? Ay, el hermano Luis, pobrecito, nomás son 2, 3 con el hermano, échale la mano al hermano para que se vea un poquito más. Ajá. No, porque en vez de echar la mano, echa problemas. Sí, hombre. Huevos podridos. Debe identificarse con el pastor. Y una vez que se identifica con el pastor, échele ganas, súbase a la carretilla, porque es la obra de Dios. ¿Ah? Se hace un bien usted mismo también, porque si usted no reconoce al pastor y está con él, no va por echarle la mano, no va a funcionar. Ay de su alma. Esto es, en verdad, siempre lo he dicho libremente y lo vuelvo a decir. Lo dije hace, ¿qué será? Cuando hablé de reconociendo a tu pastor y cómo apoyarlo. ¿Se acuerdan para qué fechas fue ese? ¿Con usted, hermano Eduardo? Ah, pues usted también sabe, ¿no? Ándele. Entonces, la misma libertad tengo ahorita, hermano, de decir lo mismo. Entonces, son otros hermanos ya, ¿verdad? De aquel entonces. Y tengo la misma libertad de decir lo mismo. Fue cuando yo dije, bueno, los que yo pensaba que eran, bueno, no dije eso, aquí yo pensé que era su pastor, resulta que no lo soy, y de que no me imaginaba que era su pastor, resulta que lo soy. Estoy sorprendido, dije, todavía por ahí anda circulando esa grabación de ese día. Pero de verdad, esto es en serio, es por su bien y por su alma. Si usted no reconoce un ministerio pastoral en este lugar, en el amor del Señor, yo no estoy corriendo a nadie, ni soy grosero, ni quiero ser grosero, pero hágase un bien usted y hágale un bien al pastor. Amén. Y si usted reconoce el lugar, apóyelo. Así dice el profeta. Amén. Yo lo reconoceré que es el Señor y lo aprobaré de igual manera. Por lo tanto, le da a él la autoridad entonces de manejar la iglesia de la manera en que él se sienta guiado a hacerlo. Ahora, o a cualquier oficio en la iglesia que él desee cambiar. ¿Cuáles son los oficios? Ya dijimos, copastor, diácono, síndico, secretario, tesorero, y por eso me pasaron los demás.
El programa de música, dice. El superintendente de escuela dominical también menciona al profeta. Bueno, también todo, prácticamente todo lo que tiene que ver con la iglesia, el pastor es el responsable. Ahora, o cualquier, bueno, ya está. Cualquier oficio en la iglesia que él desee cambiar los puestos de las personas, él tiene autoridad de hacer esto. Lo cual confío que esto siempre será muy bien y nunca tenga que ser usado. Ahora el Señor los bendiga a todos y yo confío que esto será llevado a cabo de lo mejor que ustedes puedan y que el Espíritu Santo cuide de cada uno de ustedes y que cada oficial de la iglesia esté en su puesto del deber sabiendo esto, que Dios los hará responsables por la forma en que ustedes cumplieron con su oficio en la iglesia. Cada uno tendrá que dar cuentas. Gloria a Dios. En orden de la iglesia, el 26 de diciembre del 63, solo este párrafo 6, dice: ahora yo no estoy tratando de usurpar autoridad o algo como esto, pero ven ustedes un hombre o algo que tenga dos cabezas, hablando de que haya dos tomando el liderato de una iglesia o dos llevando una dirección de la iglesia, no sabe por dónde ir. Dios nunca tuvo dos cabezas en su iglesia. Él nunca lo tuvo así. Es una cabeza. Él siempre ha lidiado en cada generación, o como hemos estudiado a través de las escrituras, siempre es un individuo con el que él lidia. Porque al tener dos hombres, se tienen dos opiniones. Tiene que llegar a un absoluto final, y mi absoluto es la palabra, la Biblia. Y como pastor aquí en la iglesia, mi absoluto es la palabra, y yo sé que ustedes son hermanos, y ustedes como que esperan que yo sea su absoluto para lo que, mientras yo siga a Dios, como Pablo dijo en las escrituras, síganme a mí como yo sigo a Cristo. El mismo profeta estaba diciendo, citando lo que Pablo dice, ¿verdad? Hablando de él, pero dice que en una iglesia no debe de haber dos cabezas, porque si hay dos cabezas, hay dos opiniones diferentes. Sí. Entonces la iglesia ya no sabe a cuál de los dos dirigirse. Porque si se dirige a uno, luego va a haber diferencias con el otro. Y si se dirige al otro, luego va a haber diferencias con el otro. Solamente debe de ser una cabeza en la iglesia. Un solo pastor. Amén. En el mensaje poniéndonos al lado de Jesús, solo voy a leer este mensaje y con esto paramos ahí. Poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 80. Dice, voy a leer del 80 al 84. Yo sugeriría que el hermano Neville sea el pastor de la iglesia, siempre y cuando la iglesia sugiera que él fuera el pastor. Ese es el voto de la iglesia. Mientras él mantenga el puesto del deber y permanezca con la palabra y quiera venir, sienta la dirección del Señor, luego es la dirección del Señor que él permanezca si la congregación vota lo mismo. Entonces yo le diría a cada uno de estos hombres que están aquí, estos hombres como el hermano Grace y el hermano Junior y todos ellos, mientras ellos sientan su deber en este puesto y estén asociados aquí juntos, usted no puede ir y reunirse con los metodistas, usted no tiene compañerismo con ellos, los bautistas. Usted comienza a platicarles acerca de hablar en lenguas y el bautismo en el nombre del Señor Jesús, ellos lo echarían a usted. El hermano Neville ponen los dedos, así de rápido. Eso es correcto. Si usted se sienta ahí, sería como una paloma entre un grupo de cuervos. ¿Se fija la importancia, hermano, de cuando uno va a otros lugares? Sería como una paloma entre un grupo de cuervos. Usted no tendría compañerismo en lo absoluto, usted moriría. Ahora no me estoy mofando de los metodistas y de los bautistas, recuerden eso. Ahora no estoy diciendo eso, solo estoy haciendo una comparación. Hay muchos de estos metodistas y bautistas que son buenos hombres piadosos, pero estoy hablando acerca del compañerismo. Ahí está el hermano, ¿cuál es su nombre? Allá está atrás. Esta noche, el evangelista sentado ahí atrás, el hermano J.T. Parner.
El hermano Miller, creo que es este hermano sentado aquí, algunos de ellos, muchos de ellos aquí, hombres de Dios, un llamamiento en sus vidas. Ustedes pueden estar haciendo algo, no se queden sentados, hagamos algo. Si usted solo logra que un alma se salve, logre eso, cada uno de nosotros. Ahora, yo pienso que esta iglesia, si ustedes hombres pudieran, cuando construyan esta iglesia, háganla como su cuartel general. Lo que hablábamos, creo que hace un ratito. A donde quiera que va el ministerio, debe tener una iglesia que sea su cuartel general. Una iglesia donde estemos orando por nuestros hermanos que están ejerciendo su ministerio en otros lugares. Y aquí el hermano Neville, que sea como el anciano mayor entre ustedes. ¿Ven ustedes? Y algunas veces uno tiene una pregunta que no puede discutir allá con su iglesia, entonces tráiganla aquí. El hermano Neville y todos ustedes discutanla juntos. Si ustedes no pueden tomar alguna decisión, yo pasaré por aquí en breve, entonces todos nosotros juntos lo veremos. Y entonces así, denle entrenamiento en sus propios grupos a otros ministros. Hombres que ustedes ven que tienen un llamamiento en su vida para el ministerio, entrenen a esos hombres jóvenes, tráiganlos aquí al anciano, todos ustedes júntense en una reunión ministerial y ahí enseñen las cosas profundas de Dios. No se vayan a un mal extremo, mantengan a alguien en el cual puedan tener confianza para ser como un líder para ustedes. Está hablando de las ministeriales. Entonces algunas veces ustedes no lo ven exactamente de la manera que él lo ve, desde luego eso está bien. De todas maneras ustedes están en la fe, solo continúen hacia adelante. Quizá cuando nos juntemos todos juntos oraremos y el discernimiento de Dios bajará y Él mostrará exactamente lo que es. ¿Ven ustedes? Y nos dejará saber cómo hacerlo. Y así, iglesias pueden ir y oír, y entrenando a un grupo de hombres. Y si yo estoy en la obra evangelística en algún lugar, hay lugares donde lo puedo colocar por todo el mundo. Realmente, hermano, pues en el ministerio del pastor o el oficio del pastor abarca muchas cosas que podríamos hablar mucho, y creo que se ha hablado bastante también en otras ocasiones. Un pastor tiene esa responsabilidad a veces, hermano, las personas o un pastor cuando llega una familia a una iglesia, el pastor debe tener una libertad de trabajar con la familia, en la cual él pueda adquirir una confianza para que pueda hablar con quien necesite hablar y tenga esa libertad. A veces, hermanos, encuentra uno en el mensaje de la tempestad que se aproxima, habla el profeta de una familia en donde él envió a sus voceros, donde el pueblo mandó a los que estaban alarmando al pueblo de que salieran, y encontró un hombre que no se quería ir al lugar de refugio, y dijo, bueno, estuvo tanto diciéndole que venía la tormenta, y le dijo, bueno, si tú no quieres ir, deja que tu familia vaya. Y él dijo, si yo no voy, mi familia no va. Y dijo, pero mira, está en juego la vida de tu familia. Si yo no voy, mi familia no va. Ajá. Y el fin de esa familia fue muerte. Fueron picoteados por las serpientes, dice el profeta, por una decisión de una cabeza de hogar. La salvación es personal. Uno como pastor no puede andar haciendo estas cosas. Si alguien no le da la libertad al pastor para trabajar aún con su familia, el responsable es la cabeza. Pero hermano y hermana, su vida está en juego. En mis tiempos había hermanos, hermanas, jóvenes y de todo,
que aún en contra de sus padres, ellos seguían al Señor. Había jovencitas de 16 años que sus papás les decían: prefiero verte hija de prostituta a de cristiana. Y ellas se paraban por Cristo y decían: mi decisión está firme. A veces había que salir de donde estaba, pero la salvación es personal. Si mi esposa no quiere caminar, avance. La tempestad se aproxima. Si mi esposo no quiere caminar, avance. La salvación es personal. Si mis hijos no quieren caminar, yo avanzo. Hay promesa para eso. Si mis padres no quieren avanzar, yo avanzo. Amén. Porque una vez que aceptamos al Señor como nuestro Salvador y le entregamos nuestra vida a través del bautismo bíblico, usted es responsable delante de Dios. No vamos a meter contiendas ni vamos a meter en problemas. Háblelo con quien tenga que hablarlo de acuerdo a la necesidad y lleguen a acuerdos. Pero la salvación es personal. El pastor advierte, pero si la cabeza o los pies no quieren avanzar, ya no están en las manos del pastor. Entonces, la invitación, hermano, en esta tarde es a que analicemos, escudriñemos esto, nos identifiquemos y avancemos hacia adelante. Póngase de pie. Lo que dije, lo he dicho en el nombre del Señor Jesucristo, tomando el mensaje como mi absoluto en este lugar, que siempre Dios me mantenga predicando esto y únicamente esto, y es una invitación a hacer las cosas lo mejor posible para nuestro Señor, de la mano todos juntos, trabajando todos para una misma causa. Yo agradezco a mis hermanos que han estado apoyando, agradezco a mis hermanos fieles que yo sé que cuento con ellos siempre, en todo momento, en toda circunstancia. Doy gracias a Dios por una hermosa familia que son todos ustedes que Dios me ha dado, que hasta el día de hoy, hermano, yo no podría señalar a alguien como que me ha dado la espalda. Creo que todos han sido muy respetuosos con su servidor y agradezco a Dios eso, y espero se mantengan siempre con ese buen espíritu. Ese es mi deseo. A todos les amo, espero no haber ofendido a alguien, y si alguien tiene algo, bueno, estoy dispuesto a platicar. Vamos a orar. Poderoso Dios, Padre, estas cosas, Señor, pues para mí siempre han sido un tanto difíciles, Señor, de hablar, Padre, pero creo que es necesario, Señor, hablar de estas cosas, y debemos tener confianza, Señor, en que Tú eres Dios y que Tú tienes el control de todo, Señor. Padre, posiciónanos. Dijo el profeta que la doctrina pues no es un alimento de mucho gozo, de mucho brinco, hijo, pero la doctrina establece. Y Padre, pues ¿cómo podríamos avanzar siendo un grupo dejado llevar por emociones, por sentimentalismos, por compadrazgos? No podría funcionar de esa manera. No queremos caer en ese error, Señor. No queremos llegar a ser un grupo social, un club social en el cual solo hay membresías. Queremos ser un pueblo que se para por Tu palabra, que se goza con Tu palabra
Y para poder llegar a eso, Señor, tenemos que ser un grupo ordenado. Tenemos que tener una visión clara, Señor, de dónde vamos. Por lo cual pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pose sobre nosotros siempre y nos dé la dirección para avanzar hacia adelante, hacer mejor las cosas cada día sabiendo que las hacemos para ti. El que ministra dice hágalo con solicitud. Padre, hágalo bien y que hagamos cada uno lo que debemos hacer de una manera mejor cada vez. Padre, pido por mis hermanos que no están presentes. Uno quisiera, Señor, que este día, Señor, tan especial, día de resurrección, estemos todos juntos. Pero también entendemos, Señor, que el crecimiento lo das tú. Solo pedimos, mi Dios, por cada uno de ellos, que tú nos ayudes. Pido, Señor, por mi hermano Ignacio Pérez, que tú suplas sus necesidades, que tengas cuidado de él, Señor, que tengas cuidado de mi hermana Ángeles. Padre, la semana pasada, el día martes, oramos, Señor, por nuestra hermana Cristina Pérez, en la cual nuestro hermano Ignacio, Señor, él testificaba que tú has obrado, Señor, ahí. Damos gracias porque tú sigues siendo Dios. Damos gracias porque escuchas nuestras oraciones, Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Seguimos unidos, Padre, por nuestra hermana Blanca, Señor. Que tú seas con mi hermana, Señor, le ayudes, le fortalezca y le haga libre, Señor, de estas cosas que ella le aquejan, Señor. Sabemos que el enemigo siempre se levantará, pues él es un fanfarrón, pero Padre, ruego, Señor, que su fe no falte de mi hermana, Señor, así como cada uno de nosotros, Señor. Pido por cada hermano, Señor, de este lugar, de esta iglesia, que tú nos des el crecimiento, Señor, que podamos llegar a la estatura de un varón perfecto, que podamos avanzar, Señor. Gracias, pues, gracias por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Por ahí estuvieron viendo estos signarios. Creo que ya les había mencionado, les había dicho que se iban a adquirir estos signarios.